Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto de nuevo estar con ustedes hoy viernes, como todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí a través del canal de Perucén. Muchísimas gracias de nuevo, Romina, Martín, por la oportunidad de seguir compartiendo este espacio con ustedes, con nuestros amigos de Perú, de México, de Mérida. De nuevo, pues aquí compartiendo este tema que como todos han salido del consultorio. Hasta he llegado a pensar que el programa se debería de llamar eh, detrás del consultorio o detrás del diván, algo así. Y en esta ocasión, fíjense que estuve atendiendo en las últimas ocasiones temas relacionados con las memorias transgeneracionales. Sí, Eh, el transgeneracional creo que es importante empezar desde allí. ¿Qué es el transgeneracional? Pues bueno, el transgeneracional lo que hace es tratar de mirar la historia de la familia, tomando en cuenta todos esos eventos importantes que sucedieron mucho antes de mi concepción. Todos esos eventos difíciles, dolorosos, vergonzosos, que se han transmitido de una generación a otra. Nuestro inconsciente tiene una capacidad impresionante de grabar memorias, tanto las cosas lindas como lo no lindo. Las cosas lindas vendrían siendo los recursos, las habilidades, los talentos, esas actitudes para poder desarrollarte y desenvolverte en este mundo, ¿sí? Pero también nuestro inconsciente registra todas esas heridas, todas esas carencias que sufrieron algunos ancestros o varios. El inconsciente, creo que en alguna ocasión se los he dicho, tiene varias fortalezas. Y eso es muy bueno porque, pues bueno, tenemos aquí una máquina impresionante. Pero el inconsciente, gracias a eso, el inconsciente tiene ciertas, vamos a decirle, debilidades. Una de esas debilidades es que el inconsciente es atemporal, es decir, el inconsciente no registra tiempo. Puede ser que yo haya vivido algo hace 20 años, hace 50 años, hace 40 años. Y si hoy yo en terapia retomo ese tema que pasó en ese pasado, el inconsciente no registra que pasó hace 50 años. Para el inconsciente, hoy lo atiendo, hoy está sucediendo, hoy lo estoy resolviendo. Entonces, esta es una maravilla. Y entonces, así como en el inconsciente, me imagino que muchas veces han visto la famosa figura del iceberg, en donde lo que nosotros vemos es la parte final. Entonces, pues así se maneja el inconsciente. Entonces, hay una parte visible que puede ser todo aquello lógico, todo aquello razonable que nosotros podemos deducir de acuerdo a nuestras asociaciones, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestra lógica. Pero yo siempre les digo a las personas que acuden a mi espacio, si esto fuera suficiente, esta lógica fuera suficiente, pues el tema ya estaría resuelto y tú no estuvieras aquí. Por lo tanto, quiere decir que hay algo más profundo, algo quizás que falta mirar o algo que no he mirado desde otro lugar. Y a eso me refiero con las memorias transgeneracionales. Muchas veces nosotros, nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro sentir, nuestra manera de ver el mundo está muy relacionada con esas memorias transgeneracionales. Y entonces, en el inconsciente están grabadas todas esas experiencias vividas por mí a lo largo de mi experiencia de vida. Pero también están grabadas todas esas informaciones que yo tomé de mi madre o que tomé de mi abuela. Recordemos, como en alguna ocasión les he dicho, o se les ha comentado, habrán escuchado, que cuando mi madre fue concebida,
uno de los óvulos que tenía mi abuela, que tenía el nombre de mi madre, ya estaba también marcando el mío. Entonces, por lo tanto, todo lo que vivió mi abuela está grabado dentro de mí, está grabada en mi ADN, está grabada en estas memorias transgeneracionales, estas memorias inconscientes familiares. Entonces, el inconsciente, como es atemporal, cuando llegamos al consultorio y llegamos a ese espacio, pues puede ser que algo que yo esté viviendo hoy, mi sentir, un conflicto, una pena, ¿sí? Eso que me está quejando hoy esté relacionado con algo mío, así tenga 30, 40 años que sucedió, o incluso puede ser una memoria de algún evento del pasado, algo que vivió mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, incluso. Entonces, el inconsciente es atemporal. Otra de las debilidades que considero llamarles así, del inconsciente es que el inconsciente no juzga, el inconsciente es inocente. Es decir, si tú le dices, esto representa a un zapato, esto representa a una casa, el inconsciente asume que es una casa. Por lo tanto, cuando hacemos los trabajos, como por ejemplo las constelaciones familiares, que se utilizan diferentes herramientas, ¿sí? Empezamos una pequeña, vamos a decir, como una pequeña lucha, ¿no? Ay, pues estas sí son unas figuritas, estas son unas flechitas, estas son unos recortes de FOMI. La parte lógica me dice, pero conforme nos vamos adentrando, ¿sí? El cuerpo empieza a reaccionar y empieza a tener sensaciones, porque no juzga, porque asume, porque acepta, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros empezamos a desdoblar nuestra historia y nos vamos hasta 50, 150 años atrás, toda esa información que me ha sido heredada empieza a liberarse, empieza a comprenderse y la empiezo a sanar, ¿sí? Entonces, el inconsciente tiene muchas fortalezas, pero lo importante para la psicología son esas debilidades. Otra de las debilidades, les vuelvo a repetir, yo así le llamo, es que el inconsciente no puede identificar real, imaginario o simbólico. Y esto puede usarse a nuestro favor o muchas veces puede ser el origen de muchos conflictos que yo estoy teniendo. Por ejemplo, de una manera simbólica, como les expliqué hace ratito, cuando hacemos una constelación, pues elegimos a una persona o elegimos a una figura que represente a mamá, que represente a papá, que represente a nuestro hijo. Entonces, simbólicamente está representando esta pareja o esta persona a una parte de mí. Y el inconsciente lo asume como tal, pero también puede ser que de una manera simbólica para las cuestiones que generan conflictos. Por ejemplo, para mí un proyecto, una mascota, puede representar un hijo, simbólicamente representa un hijo. Y si supongamos que por alguna razón mi proyecto cae, mi mascota fallece, yo lo puedo vivir como si fuera lo más querido, como si fuera un hijo. Y entonces el exceso de emociones está hablando de todo aquello que yo deposité simbólicamente con cada una de esas personas o de esos artículos. Entonces, el inconsciente es todo aquello donde se almacena toda esta información. Y nosotros accedemos a esa información a través de diferentes medios. Y en mi caso, uno de esos medios es a través de la psicología transgeneracional de las constelaciones familiares. Jung dice que todo aquello que no se reconoce, que se haya vivido como dolor, como vergüenza por algún antepasado, si no es honrado, si no es reconocido,
en alguna generación, este dolor regresa en forma de destino en la descendencia. Entonces, ¿qué puedes marcar nuestra historia? Pues los duelos congelados, los estrés postraumáticos, la culpa, la vergüenza, el miedo que pudieron hacer o tener muchos de nuestros antepasados por toda la situación que vivieron en su época y en su contexto. Entonces, todo esto, si no la persona que lo vivió no se dio el tiempo para poder procesar o poder elaborar el duelo o el proceso, esto se va transmitiendo también como esa carencia, como ese pendiente, como esa carga transgeneracionalmente. Y entonces las personas que van repitiendo las historias o los patrones, pues simplemente lo que están haciendo a través de esta repetición es tratar de mirar o reconocer cuál fue el dolor principal, honrar y mirar qué fue lo que vivió ese ancestro que en su momento no se le valoró, no se le reconoció, no se le dio la importancia y que hoy esta repetición precisamente es como una oportunidad para poder mirar esa fuerza que se pudo transmitir a pesar de toda esa situación de dolor o confusión. Entonces, mientras esté en el inconsciente el dolor o el pendiente, esto va a ser seguro que se repita. Para el transgeneracional hay dos principios base que tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿sí? Todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino en la descendencia. Ese es uno. Y dos, que lo que se transmite es la información que garantiza la supervivencia de la especie. Es decir, por ejemplo, si para mis padres o para mis abuelos vivieron una situación de violencia por guerra, por destierro, por migración, y ellos aprendieron a acumular, ellos aprendieron a soltar, porque hay personas que o acumulan mucho porque se puede avecinar en una guerra la escasez, o puede ser que como tienen que estarse moviendo, pues no pueden poseer nada y entonces suelen tener desapegos, ¿sí? Entonces, esa información se queda allí guardada en el inconsciente y es la manera de cómo las personas garantizan su supervivencia. Generaciones después, eso puede verse como el tema o el motivo de consulta por el cual están teniendo conflictos en su vida actual. Por ejemplo, hace algún tiempo atendí a una persona que tuvo un accidente. Él es muy próspero, tenía una empresa y ya cuando estaba en la parte más exitosa de su empresa, de repente tiene un accidente y lo pierde todo. Y a raíz de todo esto, él ya se dedica a vivir la vida así como viene. Entonces no tiene apegos, no suelta, se divierte, disfruta y se encarga de vivir el presente, de vivir el momento, porque se activó una memoria, ¿sí? De un ancestro que vivió, me parece que en Guanajuato, y entonces allí se dio los inicios de la revolución, y entonces tenía esta memoria activa. Y el conflicto se daba porque la persona estaba en pareja con una muchacha, me parece que era de Venezuela o de algo así, ¿no? De un país por de ese estilo. Y entonces resulta ser que ella, dentro de sus programas de supervivencia,
tenía la escasez. Entonces ella era trabajar para ahorrar, trabajar para acumular, trabajar para prevenir, trabajar por si sucedía algo. Y entonces eso generaba muchos conflictos, porque uno tenía que, para sobrevivir, tenía que soltar, aligerar el viaje. Y la otra tenía el programa de que para sobrevivir tenía que acumular y guardar para asegurarse de poder sobrevivir. Y entonces, cuando desplegamos la constelación y miramos las dos historias, ellos pueden comprender desde qué lugar estaban realizando estas acciones. Y la toma de conciencia los llevó a poder generar cambios y encontrar nuevas maneras de relacionarse, llegar a acuerdos, negociaciones de pareja, etc. Entonces, todo esto está grabado allí dentro del inconsciente. Y entonces, si un trauma no ha sido lo suficientemente hablado, reconocido, expresado, en el momento en el que se produjo, estos restos pues van a volver a la superficie en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor no puede surgir en el momento donde está el estrés, es decir, en el momento en el que está sucediendo. Por ejemplo, hoy nosotros lo que estamos viviendo con la pandemia, este resguardo, pues, esta inmovilidad, este exceso de cuidado. A lo mejor hoy nosotros estamos en estrés y los efectos no los vamos a ver reflejados hasta puede ser dentro de 50 o 100 años más. Entonces puede ser que algún evento detone en algún descendiente nuestro, detone la crisis de angustia, de ansiedad, y entonces eso esté conectado con lo que se vivió años atrás con nosotros, porque todo lo que nosotros estamos viviendo hoy se está quedando aquí encriptado en nuestro cuerpo y se está generando y almacenando memorias. Y así como les vamos a transmitir nuestra capacidad para resolver y para sobrevivir a esta situación, pues también les vamos a heredar esos asuntos pendientes. Entonces, si en el transgeneracional, por ejemplo, un ancestro vivió el peligro, esta información se queda grabada dentro de mí o dentro de nosotros, ¿sí? Y entonces yo estoy cargando esta información de este ancestro. Y si mi familiar vivió, por ejemplo, lo que les decía, momentos de angustia, momentos de ansiedad, yo como descendiente, a lo mejor no voy a vivir esa misma guerra o ese mismo estrés, pero yo puedo tener de una manera simbólica esa guerra interna. Por ejemplo, puedo tener conflictos en el trabajo, conflictos con mi pareja, el sentir que estoy en peligro constantemente, vivir una desconfianza. Entonces esto es como que yo esté viviendo una guerra, pero es interna. Y entonces yo la voy a actuar de una manera conductual o de una manera emocional. Entonces, vivir de esta manera nos provoca que nosotros generemos tanto recursos como pendientes que no vamos a alcanzar a vivir, que no vamos a alcanzar a resolver, y esos pendientes un poquito más aligerados se van a seguir transmitiendo a los que vienen después de nosotros. Entonces, dentro de nuestro inconsciente se queda grabado todos esos recursos, todas esas habilidades, pero también todas esas deficiencias, todas aquellas situaciones que no alcanzaron a ser procesadas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hay esas repeticiones? Porque yo vengo de un padre alcohólico y me termino casando con un padre alcohólico. Porque yo tengo cáncer, mi madre tuvo cáncer, el bisabuelo tuvo cáncer, ¿sí? Esta repetición nos está hablando de que la historia no fue resuelta. Y para poderla resolver, lo que tenemos que nosotros hacer es reconocer el dolor.
porque la repetición es la oportunidad de resolver y encontrar la solución que faltó en el pasado. La repetición lo que hace es como definiríamos la empatía. ¿Sí? Es una manera de ponernos en los zapatos del ancestro. Es decir, solamente si me doy cuenta de lo que yo estoy viviendo hoy, puedo sentir a través de mis sensaciones, a través de mis emociones, puedo poder dimensionar qué fue lo que vivió este ancestro, qué fue lo que pasó y qué lo llevó a poder tener ese carácter, a poder desarrollar esta manera de amar, a poder relacionarse de esta manera. Muchas veces nosotros llegamos al consultorio enojados con mamá, enojados con papá, reclamando a la vida porque no entendemos, pero lo estamos haciendo desde nuestro dolor. Cuando hacemos una constelación, pues lo que tratamos de entender es qué es lo que hizo que esta mamá sea violenta, qué es lo que hizo que este papá sea ausente, qué es lo que determinó para que este padre sea un alcohólico. Y entonces a mí me gusta mucho el ejemplo de decir, este adulto, sí, antes de ser adulto, fue un niño. Y cuando nosotros somos niños, venimos sin programas, inocentes, y todo lo vamos agregando conforme vamos creciendo. Entonces, el adulto que somos hoy somos el resultado de todo aquello que yo viví y que todas esas experiencias acumuladas acabaron haciendo y transformándome en el adulto que yo hoy soy. Entonces, todo eso que me hace hoy reaccionar de una manera violenta, de una manera ausente, de una manera adictiva, está muy relacionado con todo aquello que yo vivo. Entonces es muy bonito para mí tratar de mostrarles o acompañarles a las personas a mirar el otro lado de la moneda, en donde no hay un juicio, en donde no hay un reclamo, solo surge la comprensión. Cuando es hermoso mirar, cuando mi hijo alcanza a mirar que esta madre no pudo ser cariñosa contigo porque fue la número 16 de 21 hijos. Entonces, ¿cuánto de corazón, cuánto de atención, cuánto de amor pudo haber recibido esa hija número 16? ¿Sí? O muchas veces resulta ser que este papá es alcohólico porque resulta ser que el bisabuelo fue ausente y dejó al abuelo abandonado o falleció, y entonces este abuelo se quedó allí atorado en eso que le hizo falta tomar de su papá, y al no tomar la fuerza de su papá o de su mamá o de ambos, pues no tuvo mucho que ofrecerle a su hijo. Entonces, cuando desplegamos toda esa información, hace que el corazón de ese descendiente pueda sentir las emociones que están sintiendo, que ese ancestro en su momento sintió. Entonces, esta compresión a través de la empatía, al tratar de ponerte en el lugar que esta persona vivió, te lleva a ti a poder resolver y a poder hacer. Y entonces eso hace de que tú ya no reclames, ya no te quejes, simplemente puedas continuar con tu vida. Entonces, también hay otras maneras. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, que esto que yo estoy viviendo es algo transgeneracional o su causa es transgeneracional? Y yo siempre les digo a las personas que el primer punto, la primera clave es cuando lo que yo estoy viviendo no es proporcional al evento que estoy sintiendo, que está pasando en mi vida. Eso me está hablando que no es que es algo transgeneracional. Les voy a poner un ejemplo. Hace poquito llega conmigo una muchacha
en la cual ella tenía muchos conflictos con su, pero eran unos conflictos en los cuales le costaba todos los días levantarse para ir a trabajar, pero tampoco podía renunciar. O sea, era una cosa que era como un amor-odio. Entonces, no lo disfrutaba, no renunciaba, pero tampoco solucionaba. Y entonces estaba muy enganchada con el demostrar, con el tener, con el querer, con el ser. Entonces vivía en un estrés en exceso. Y entonces esa super exigencia la llevó a empezar a perder el pelo, la empezó a llevar a perder el peso, porque se exigía tanto por ser tan perfecta, por hacerlo tan bien, para poderle demostrar a ese jefe que ella era, ¿cómo se dice? Pues hábil, que tenía las capacidades. Entonces, ese exceso, cuando empieza a tener huecos por todos lados en su cabeza, porque la caída de pelo, la alopecia, entonces ese exceso no era proporcional al evento. Entonces, cuando llega a terapia, lo que hacemos es mirar quién está detrás de ese jefe. Y entonces resulta ser que este jefe representaba a su padre. Para ella representaba a su padre, pero para el sistema familiar estaba representando a ese bisabuelo que no le dio el apellido y el reconocimiento al abuelo. Entonces, esa búsqueda de tener tu lugar, de poder tener tu reconocimiento, de ser valorado, de ser validado, tenía una memoria transgeneracional. Entonces, muchas veces, esto que yo estoy viviendo está relacionado con esas memorias transgeneracionales, con esos pendientes que no han sido resueltos. Entonces, esta chica vivía juzgando a su papá, porque su papá no la procuraba, no la aceptaba, ¿sí? Y entonces ella a su vez no aceptaba a su papá, lo tildaba de machista, de neurótico, etcétera. Entonces eran como acusaciones mutuas. Cuando ella mira con quién lo estaba confundiendo a través de su trabajo, a través de su relación laboral, y mira la existencia o la inexistencia de este bisabuelo, entonces eso le permitió a ella poder mirar a su jefe en la proporción que le corresponde, ya no necesitar el reconocimiento o el afán de que pueda quedar bien, simplemente ahora como una empleada y ya no como si fuera la confusión inconsciente de una hija con un padre. Entonces, hay que mirar si nuestra reacción está en relación o proporcional al evento que yo estoy viviendo, ¿sí? O también muchas veces, otra manera de poder identificar que esto que yo estoy viviendo o mi problema que estoy viviendo es de origen transgeneracional, es que si en mí estoy sintiendo una emoción que no la reconozco como mía. Por ejemplo, muchas veces también me han llegado personas que comentan que sienten como que no se encuentran en su lugar, como que no se sienten a gusto, como que esto que están sintiendo no es de ellos. Entonces, cuando profundizamos en la emoción, hablan de que desde que ellos recuerdan que estaban pequeños o desde un punto determinado de su vida, un evento determinado de su vida, empezaron a sentir una sensación de hastío o una emoción de tristeza o se deprimieron. Entonces, cuando hacemos el transgeneracional o cuando revisamos su historia, nos damos cuenta que esta depresión, que esta tristeza está relacionada con un ancestro que vivió algo similar. Entonces, lo que yo viví detonó esa memoria. Entonces, también cómo puedo identificar o cómo podría yo darme cuenta si lo que yo estoy viviendo
está relacionado conmigo o relacionado con alguien o con algo. Bueno, hay varios puntos clave. Uno de ellos, yo siempre les digo a las personas que tenemos que identificar con qué antepasado estoy identificado. Yo les digo, hay una versión romántica. La versión romántica es que estamos ahí en el cielo, somos almitas. Dice, no, pues estos papitos necesitan un hijito o una hijita y estos hijitos o estos papás te van a hacer vivir esto, les va a faltar esto, y nosotros decimos, va, venimos. Y entonces, cuando nosotros entramos a este mundo, empezamos a identificar con quiénes hicimos ese contrato. Una manera de empezar a identificar con quién hicimos ese contrato o con quién estamos identificados es de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Nuestra fecha de nacimiento, el inconsciente también registra en cuestiones precisas, como números, fechas, nombres, cuestiones muy similares. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Y bueno, y entonces ya vieron que cuando nosotros vamos o estamos embarazados o vamos a parir, te dicen fecha probable de nacimiento y te dan una fecha y te dicen una semana después o una semana antes. Bueno, pues mi contrato va a estar relacionado con la fecha de nacimiento mía en relación a ese ancestro, 7 días después o 7 días antes. Otra manera, otra pista de saber con quién estoy identificada está también relacionada con el nombre. Es decir, por ejemplo, que a mi papá se le haya ocurrido ponerme el nombre de la bisabuela, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le faltó a esa bisabuela que no terminó o que no resolvió, que es necesario volverla a traer de nuevo a este presente a través? Y entonces se dice que yo soy el doble de esta abuela por nombre. También podemos ser dobles por fecha de concepción. Entonces, si yo nací en agosto, mi fecha de concepción fue en noviembre. Entonces, todas esas personas que nacieron en noviembre son aquellas con las cuales yo estoy identificada y hay una alta probabilidad de que yo esté resolviendo todo aquello que a ellos les faltó por terminar o tener pendientes. Entonces, el nombre, también otro punto importante puede ser el rango de hermandad. Yo puedo tener más afinidad si yo soy la hija mayor y el hijo mayor, si soy el número 3 con el número 3, etc. Entonces es el nombre, el rango de hermandad, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción. Y también, como les decía, el inconsciente registra cosas literales. Entonces, las memorias transgeneracionales también se activan en momentos o en fechas precisas. Es decir, en la psicología transgeneracional se llaman síndromes de aniversario. Estos síndromes de aniversario son esas fechas que se quedaron grabadas en el inconsciente familiar por dolorosas, por traumáticas, por vergonzosas. Por ejemplo, si cuando vamos a terapia, una de las preguntas que se hacen es, ¿cuál sería el drama de la historia de tu madre o el drama de la historia de tu padre? No, pues resulta ser que a mi abuela perdió a su primer hijo o se separó a la edad de los 22 años o quedó viuda porque el abuelo muere de cáncer cuando el abuelo tenía 42 años, etcétera, ¿no? Ese drama o esos eventos causan en los hijos, en la pareja, en los inmediatos, impacto. Y entonces esos asuntos no concluidos o esos procesos no resueltos se van a transmitir. Y entonces el síndrome de aniversario se va a presentar
cada que se cumpla esa fecha. Puede ser que a la edad de los 42 años, ¿se acuerdan que les dije hace ratito que el inconsciente no identifica real o simbólico? Entonces, a los 42 años, como estoy viviendo un síndrome de aniversario, puede ser que yo lo haga igual como vivió este ancestro. Y entonces yo repita su destino tal y como él lo hizo, es decir, muerte con muerte. O puede ser que yo lo haga de una manera simbólica, es decir, yo a mis 42 años me divorcio, a mis 42 años cambio de trabajo, me voy de la ciudad o hay una separación. Entonces, una manera simbólica de morir, ¿sí? O de desaparecer también es la migración o es una pérdida. O puede ser que, no sé, si hubo un evento que marcó mi vida o la vida de mi madre o de mi padre a la edad de los 2 años, puede ser que yo, ese dolor, yo lo actúe teniendo ciclos de cada 2 años, es decir, cada 2 años cambio de trabajo, cada 2 años y medio algo me pasa, me enfermo, entonces es muy marcado, ¿sí? Hay mucha sincronía cada cierto ciclo. Entonces, los síndromes de aniversario están muy relacionados también con esas memorias transgeneracionales. Y entonces, todos estos datos son los que nosotros empezamos a revisar en el consultorio. Y toda esta información es muy importante. Entonces, cuando hacemos el estudio del árbol y lo conjugamos con una constelación, pues se hace un trabajo maravilloso, porque el árbol nos empieza a mostrar de una manera física, a través de números, a través de entendimiento, qué fue lo que pudo haber sucedido. Y la constelación familiar lo que hace es poner también una representación física de esos dramas. Y entonces lo que sana es que en el transgeneracional o en esa representación física, como ese mapa, una vez un consultante que es ingeniero me dijo, me hicieron mi croquis de mi vida. Entonces, ese croquis de tu vida, puede mostrarte el posible origen, pero en una constelación, o también como complemento en una constelación, podemos mirar qué es lo que sucedió y lo que va a sanar es mirarlo, nombrarlo y acomodarlo, integrarlo, y entonces eso va a generar cambios a nivel intelectual y a nivel emocional. Entonces la memoria transgeneracional por fin se va a honrar porque ha sido mirada, porque ha sido honrada, porque ha sido valorada y sobre todo al lograr todo esto, nosotros vamos a poder fluir y continuar con nuestra propia vida. Entonces, para poder nosotros resolver o integrar esta nueva memoria, nosotros tenemos que mirar, tenemos que reconocer, tenemos que honrar y tenemos que agradecer. Porque las personas que somos hoy es gracias a todos esos dolores, a todas esas vivencias que tuvieron que pasar o que atravesaron nuestros ancestros. Solamente si nosotros miramos el trabajo que dio la vida, el trabajo que costó que la vida se pueda transmitir, eso va a hacer que yo pueda mirar y poder tomar mi lugar en la vida. Entonces hoy yo les invito a tratar de mirar cuáles son los dramas que hay en sus familias y de qué manera yo los estoy actuando, de una manera literal, de una manera simbólica, ¿sí? Y ahora empezar a tomar conciencia y empezar a tomar decisiones, porque tengo dos opciones: seguir haciendo lo mismo, porque estoy siguiendo ese libreto familiar, pero ahora lo voy a hacer en plena conciencia
y ya no me voy a quejar, lo voy a aceptar, lo voy a asumir. O puedo brindarme un segundo camino, una segunda opción, que es agradecer, honrar, soltar y poder tomar mi propio camino y poderle agregar nuevos artículos a ese libreto familiar. Porque hasta ahora ellos lo que nos transmitieron es la manera de cómo le hicieron para sobrevivir. Pero ellos no esperan que tú lo sigas al pie de la letra. Ellos esperan que tú lo pulas, que tú le agregues. Pero para eso tenemos que ser un poquito rebeldes, un poquito eh, capaces de retar, de explorar, de pasar por ciertos juicios, por ciertos reclamos, porque pues todo aquello que es diferente se juzga, se critica, se rechaza. Pero al final, esas personas que se atreven a brincar esas reglas o esas normas de exclusión por ser diferentes, le dan mucho, le aportan mucho al sistema y acaban siendo figuras importantes que van a marcar la evolución de la historia y del sistema y que va a generar realmente el reconocimiento a ese dolor previo. Entonces, una manera una frase que me gusta repetir cuando estamos en una constelación, nosotros decimos, mirando, una vez que yo ya identifiqué a ese ancestro, una vez que yo vea a ese ancestro, lo identifico, imagino que él está frente a mí. Y entonces hoy le voy a repetir estas palabras y le voy a decir, voy a vivir mi vida en honor tuyo. De esa manera no habrás sufrido en vano. Ahora te voy a honrar del lado de la vida. Voy a vivir las cosas bonitas que tú no pudiste vivir. De esa manera, todo tu dolor y todo tu sacrificio no habrá sido en vano. Entonces, esas frases sirven para marcar una división, un agradecimiento, ¿sí? Y el homenaje a nuestros ancestros. Y otra frase que ustedes pueden repetir cuando identifiquen con ese ancestro que están repitiendo su historia o su destino o actuando como él o resolviéndolo por él, es decirle, tú eres tú y yo soy yo. Tantas veces como sean necesarias para que algo suceda aquí. Y entonces, cerrando tus ojos, repitiendo a ese ancestro, tú eres tú y yo soy yo. Tú por ti y yo por mí. En honor a ti, haré algo bueno con mi vida. Y entonces empezamos nosotros a generar esa empatía, ese agradecimiento y también ese desprendimiento. Entonces yo les invito hoy a identificar con qué antepasado estoy identificado y estoy viviendo su historia y quizás lo estoy repitiendo. Sanar es reconocer el dolor y reconocer el dolor es poderlo hablar, es poderlo nombrar. Entonces, las veces que ustedes miren y puedan expresar lo que esa persona, por el tiempo, por las circunstancias, por que no le alcanzaron los recursos, no lo habló, no lo expresó, no lo elaboró, hoy hay que mirar ese dolor, hay que mirar esa oportunidad. Y si hoy yo lo estoy repitiendo, hay que mirar con agradecimiento que esto que yo estoy haciendo, que yo estoy repitiendo, es en honor a ese ancestro y que conmigo, al mirarlo, conmigo se termina. Y de esta manera me libero, se liberan y se liberan las generaciones que vienen detrás.
pues espero les haya gustado esta pequeña charla. Hablar acerca de las memorias transgeneracionales es muy profunda y cada vez vamos a descubrir más cosas. Pero pues creo que para poder poner un poquito de información, creo que con esto vamos a sembrar la semillita. Entonces les espero aquí la próxima semana, el próximo viernes a las 11 de la mañana. Va a ser un gusto para mí poder estar con ustedes compartiendo un... Y es increíble que vivimos un mundo de violencia, hay mucha violencia, pero no la alcanzamos a identificar. Entonces voy a invitar a una experta que nos hable acerca de este tema. Cómo poder saber que estoy viviendo violencia, qué es violencia, qué no es violencia, qué puedo permitir, qué no puedo permitir, qué puedo hacer cuando yo esté en una situación de violencia. Entonces les invito a que me acompañen la próxima semana para poder aprender un poquito más del tema. Quizás no esté muy relacionado con las constelaciones familiares, pero sí va a estar muy relacionado con los temas que se viven en el consultorio. Entonces, les espero, les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en el Facebook, en mi página como psicóloga Rosa Burgos Magdaleno, Constelaciones Mérida, o al teléfono más 52, que es la alada de aquí de México, 99 95 76 89 66. Y pues podemos acordar, a lo mejor si ustedes quieren una cita, vía internet, es maravilloso. A través de esta plataforma estoy conociendo mucha gente, gracias a Dios. He atendido personas de Canadá, de Estados Unidos, una vez me contactó una de Mérida, pero de Mérida de España, y me dio muchísimo gusto que hasta allí haya llegado. Y una compatriota de ustedes de Perú también. Entonces, pues yo encantada, ¿sí? De atenderles. ¿Por qué plataforma? Pues puede ser por Zoom, por Meet, por el WhatsApp, por en Skype, y en la plataforma es lo de menos, ¿sí? Entonces, ahora, gracias a la pandemia y a la distancia, ya no es un pretexto. Entonces, nos espero el próximo viernes a las 11 de la mañana. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, vacúnense, no bajen la guardia, lavémonos las manitas, el cubrebocas y no dejemos de amar. Hasta luego.